y es que la violencia la estamos viendo cómo está presentándose en distintos estados de la República. Precisamente para analizar esto, yo agradezco que nos tome la llamada al analista político Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Saludarte con mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio, estoy a tus órdenes. Víctor, ¿cómo analizar estos llamados que hace el gobernador del estado en el sentido de pues que cada quien haga lo que le tenga que tocar, es decir, que cada quien haga lo que debe de hacer? Sobre todo aquí, ¿quién garantiza que haya tranquilidad y paz? ¿El gobierno federal solamente? ¿El gobierno del estado o el municipio? Usualmente los municipios cuentan con más personal, sin embargo no tienen la capacidad, no están entrenados. Vaya, se está desviando la atención a este tipo de delitos, Víctor. ¿Cómo lo ves tú? Hay una confusión en el corazón del sistema jurídico mexicano porque la seguridad pública en principio es una responsabilidad compartida entre los gobiernos locales y el gobierno federal. Es muy cierto que las policías municipales en principio no tienen capacidades para enfrentar casos de delincuencia organizada y de hecho hay una serie, un catálogo de delitos como narcotráfico, delincuencia organizada que están reservados para persecución de la federación y como tú bien dices entra un dilema porque la capacidad que tiene la federación de mayores recursos, de equipo más especializado, a pesar de que tiene esa capacidad, no tiene la misma presencia que sí tienen las policías locales. Ahora, es un falso dilema decir que solamente hay que concentrarse en temas de crimen organizado, porque muy en el fondo es el delito común, los casos de extorsión, los casos de robo a negocios, los que muy en el fondo acaban sosteniendo las organizaciones criminales y son la forma en que ejercen su control territorial. Entonces, lo que tiene que ocurrir en México es, por un lado, fortalecer las policías municipales, algo que no se ha hecho. De hecho, la estrategia del presidente López Obrador ha sido quitar con cada vez mayor frecuencia presupuesto y protagonismo operativo a las policías municipales para que ellas puedan combatir esta base económica y de control territorial de la delincuencia organizada, pero también es necesaria esta intervención a nivel federal y hay que decirlo, la realidad es que no ha cambiado en mucho el estado de la fuerza con la creación de la Guardia Nacional. No es que tengamos ahora una policía nacional más robusta, sino que simplemente cambiamos soldados de una bolsita, la bolsita de Sedena, y la pusimos en la bolsita de Guardia Nacional, pero el reclutamiento sigue siendo igual, es decir, en términos de recursos humanos no estamos mejor que en sexenios pasados, y al contrario, esta simulación de cambiar soldados de una bolsita a otra nos ha costado mucho dinero en uniformes, en cuarteles, en este simulacro de que tenemos una nueva policía nacional. Ese es el gran problema. Yo creo que hay un falso dilema. La estrategia tiene que ir por estos dos lados. Oye, me llama la atención esto que comentas, sobre todo viendo que apenas nos indignamos a inicios finales del 2020 con lo que sucedió en Tamaulipas y esta otra masacre en la que pues estaba enfocado un tema de migración y extorsión a estos migrantes. Ahora vemos pues este homicidio que todavía pues faltaría aclarar las razones por las que está pasando, pero el crimen organizado sigue teniendo una fuerza impresionante, Víctor, no se le ve debilitado. Hay que hacer matices. Yo estoy particularmente sorprendido de la resiliencia que ha mostrado el cártel Jalisco Nueva Generación, hablando por ejemplo ahora de lo que sucedió en Tonalá. Es una organización que lleva recibiendo embates constantes desde el sexenio pasado. Ya era desde el gobierno de Enrique Peña Nieto un objetivo prioritario. Recordarás que la DEA llevó a cabo la Operación Cóndor en los Estados Unidos, que desmanteló toda su red de narcomenudeo, es decir, que fue un golpe financiero muy importante. La unidad de inteligencia financiera también a inicios del sexenio congeló varias cuentas presuntamente relacionadas con este cártel, y aún así es una organización que ha probado una extrema resiliencia. Y ojo, no solo está peleado con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, también está peleado con el cártel de Santa Rosa de Lima, con el cártel de Sinaloa. Es un cártel que no sabe jugar en equipo y aún así tenemos este desplante de violencia. Digo, hay que esperar las declaraciones del fiscal, todavía no podemos decir a ciencia cierta que lo de Tonalá fue el cártel Jalisco, pero esa es una organización que en particular me ha llamado su resiliencia. Y otro, el cártel de Sinaloa.
El cártel de Sinaloa estaba prácticamente pulverizado con la detención del Chapo Guzmán. El sexenio pasado sí hubo un claro esfuerzo sistemático por desmantelar a esta organización. Y aún así, en este sexenio tenemos eventos como el Culiacanazo, eventos extraños como la reunión del presidente con la mamá del Chapo Guzmán. Es decir, sí hay varias organizaciones criminales que han encontrado un nuevo respiro en esta administración. Y es muy importante que menciones el caso de la masacre de migrantes en Tamaulipas, porque hay mucha gente que está tentada a pensar que la forma de resolver la crisis de inseguridad es con un martillo más grande, ¿no? Que habría que crear más unidades de fuerzas especiales como la que cometió esta ejecución extrajudicial en Tamaulipas. Y hay que entender que el problema del Estado mexicano no es el martillo. No somos incapaces de detener al delincuente. De lo que somos incapaces es de procesarlo. Por muchas razones. Primero, por la tortura. Un delincuente torturado, nos cae la carpeta de investigación, porque los militares que están haciendo labores de seguridad pública no tienen conocimiento de derecho penal, de preservación de la cadena de custodia, y eso es lo que frustra a las autoridades, que somos buenos agarrándolos, pero el problema está en la judicialización, en el momento de alcanzar la sentencia. Oye, Víctor, me quedo con esto que dices, impresionante, sigo reflexionando sobre que un grupo, una organización criminal pueda ser resiliente, es impresionante esto y de cómo se va, pues vaya, se va adaptando. Ahora, regresando a los multihomicidios, detrás, ¿qué tipo de mensajes se está enviando al matar a 13 personas que están ahí esperando su pago, Víctor? ¿Cómo se aborda este mensaje de parte de las, o cómo el mensaje que quieren enviar? Ahorita solo tenemos información preliminar. Yo me aventuraría a decir que este caso, lo sucedido en Tonalá, se trata de una instancia de cobro de derecho de piso, quizás a la constructora, quizás a los propios trabajadores. Hay una discusión que lleva flotando mucho tiempo en el medio de la seguridad, que es la distinción entre el terrorismo y la delincuencia organizada. En principio, la delincuencia organizada se distingue porque realiza actividades criminales con un fin económico, mientras que el terrorismo tiene una reivindicación política. Y en varias ocasiones a lo largo de la guerra contra el narcotráfico ha existido la tentación de calificar a los grupos del narcotráfico o de la delincuencia organizada mexicanos como grupos terroristas, precisamente porque este tipo de masacres no solamente son un delito que se tiene que considerar en sí mismo, sino que son fundamentalmente un acto de comunicación. Están enviando un mensaje de intimidación, y recordarás que precisamente al inicio el presidente López Obrador, el presidente Donald Trump amagó con declarar como terroristas a varias organizaciones criminales mexicanas, y eso hubiera activado un entramado internacional muy importante que pudo haber culminado, por ejemplo, en una operación de mantenimiento de la paz en México, es decir, con una violación a la soberanía muy grave. Y con cada vez mayor frecuencia se han desdibujado estas fronteras entre terrorismo y delincuencia organizada. En Colombia abiertamente así se les denomina a las FARC, como grupos narcoterroristas, y sin duda hay un mensaje de intimidación a las autoridades y a la sociedad de que si no se cuadran y si no pagan el derecho de piso, estas son las consecuencias. Y lo trágico es que no tenemos detenidos, y el mensaje de impunidad que mandamos es: puedes hacer lo que quieras, pero como somos muy malos para judicializar y somos muy malos al momento de ponerte frente al juez y acusarte, pues el mensaje que estamos mandando es: hombre, síguelo haciendo, porque al final el Estado mexicano ha perdido su capacidad de disuasión. Sí, es durísimo esto que nos estás comentando. Víctor, te agradezco mucho este análisis, como siempre, gracias. No, hombre, gracias a ustedes, un saludo a todo nuestro auditorio.